Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy se quedó muy adelantado esto, perdone. Ahí estamos. Bueno, buen día a todos, espero que anden bien. Bueno, como ya les veníamos contando en las clases anteriores, estamos en la parte final de la materia, ¿sí? Bueno, el último tema que queda por estudiar es termodinámica, ¿sí? Que le vamos a dedicar 4 clases a partir de hoy. Y bueno, es un tema un poco distinto de lo que veníamos trabajando, más allá que toca obviamente conceptos que ustedes ya manejan, pero va a cambiar un poco todo lo que veníamos la manera, por lo menos, o el tipo de estudio que hacemos respecto a lo que veníamos haciendo hasta las clases anteriores, que sea la parte de mecánica, bueno, y las últimas 2 clases en particular, que fueron dedicadas perdón, la última clase en particular que fue dedicada a ondas mecánicas. ¿Sí? O sea, ustedes lo que habíamos visto hasta ahora era estudiar las leyes de Newton, básicamente. Después, usando las leyes de Newton y reescribiendo un poco, trabajamos con lo que sería el teorema de trabajo de energía y se lo aplicamos a tres tipos de modelos, que son básicamente a una partícula, la primera parte de la materia. ¿Sí? Todos me pueden escuchar, ¿no? Digo por las dudas antes de seguir. ¿Todos me escuchan? Sí. Perfecto. Después extendimos eso, en vez de estudiar una partícula, estudiamos un sistema de partículas no rígido, ¿sí? Muchas partículas interactuando, o compartiendo, digamos, lo que sería el sistema físico. Y después estudiamos la situación en la cual las partículas están fijas en sus posiciones relativas y todo se comporta como lo que nosotros llamamos un cuerpo rígido, ¿sí? Eso es lo que hicimos cuando estudiamos la ley de Newton. El tema es que cuando ocurre ahora que el sistema de partículas, de muchas partículas, no rígidas, no como si fuera un sólido que queremos estudiar el movimiento, sino que son partículas que realmente se están moviendo una respecto de la otra, ¿sí? Cambian sus posiciones, y ese número es muy grande. Uno tiene que resolver las leyes de Newton, ¿sí? En ese caso, o sea, cuando no es rígido, ¿no? Cuando no es rígido el sistema, para un número muy elevado de partículas. O sea, en teoría uno debería plantear las leyes de Newton para cada uno, aunque sea de las coordenadas relativas respecto al centro de masa, para cada una de las partículas, ¿sí? Tratar de resolver el problema para determinar el estado de mi sistema. Obviamente que, más allá que la idea es, pues, de resultar sencilla, es algo inviable, ¿sí? Es general en un sistema macroscópico, o sea, en un sistema, por ejemplo, en una botella con agua, en un gas o el aire que está dentro de un globo, y el número de partículas es extremadamente grande, del orden de 10 a la 23, que es el número de Avogadro, de partículas, lo cual lo hace imposible, impracticable, atacar el problema, la resolución o la comprensión de las propiedades del sistema a partir de ese enfoque, a partir de aplicar las leyes de Newton. Eso es imposible. Eso sería atacar el problema desde un punto de vista microscópico, o sea, tratar de resolver el problema aplicando microscópicamente, o sea, resolviendo o tratando de aplicar leyes a cada una de las partículas individualmente. Ese es un análisis microscópico, ¿sí? Yo analizo lo que ocurre con cada una y bueno, después veré qué le pasa al centro de masa, pero en definitiva después tengo que sacar, sí o sí tengo que atacar lo que le pasa a cada una de las partículas, ¿sí? Eso sería microscópico. En vez de mirar eso en un sistema de muchísimas partículas, lo que se puede hacer es estudiar el comportamiento macroscópico, ¿sí? En vez de estudiar a qué le ocurre a cada una de las partículas del sistema, estudiar a qué le ocurre al sistema como un todo. Y analizar el estado de ese sistema, o sea, la situación en la cual se encuentra ese sistema a partir de variables macroscópicas. ¿Qué es una variable microscópica? Por ejemplo, la posición de una partícula en todo ese, porque imagínense en un gas, la posición de la partícula, el aire, ¿no?, que tenemos ahora, y la velocidad y la aceleración, por ejemplo. Son variables microscópicas y dependen exclusivamente de lo que le ocurre a cada una de las partículas. En vez de hacer eso, vamos a estudiar el sistema a partir de variables macroscópicas, así que ahora voy a definir, que me permiten determinar propiedades del sistema como un todo, no ya enfocándome en qué le pasa a cada una de las componentes del sistema.
Ese estudio de las propiedades macroscópicas de un sistema, las propiedades térmicas en particular, corresponde a lo que se conoce en la rama de la física, que se conoce como la termodinámica, ¿sí? Que acá acá la escribí, y que en definitiva se puede mostrar que está relacionada, digamos, se puede obtener, digamos, allá que surgió de una manera completamente independiente a partir de la mecánica estadística, que ustedes no lo vamos a ver acá, pero es aplicar también ciertas propiedades, ciertas enfoque mecánico-estadístico a la ley de Newton. Pero bueno, la termodinámica se encarga de eso, de estudiar propiedades de sistemas macroscópicos. ¿Sí? Sistemas de muchísimas partículas y no estudiando lo que le ocurre a cada una de las componentes del sistema, cada una de las partículas, sino a todo el sistema como un todo. Y involucra conceptos como, son nuevos, van a ser nuevos, que son calor. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar de qué es el calor, ¿sí? Qué es lo que ustedes entienden de calor y qué es lo que en física es el calor, la temperatura y al final de la materia, final de la materia, entropía. ¿Sí? Y va a haber una relación directa entre lo que es el trabajo mecánico, que ustedes conocen hasta ahora, el final de la fuerza de desplazamiento, ¿no? Y lo que es el calor. Vamos a ver eso. Entonces, la termodinámica, que es lo que les repito para los que recién ingresaron, que es el último tema que vamos a estudiar en la materia, estudia las relaciones entre procesos. Es un análisis basado en energía, digamos, en conceptos energéticos. Y lo que estudia son los procesos de transferencia de energía. Estudia cómo la energía entra, sale, se mantiene en un sistema. ¿Sí? Y cómo esa transferencia, o no, de energía, entre mi sistema que yo quiero estudiar y su entorno, cómo se transfiere esa energía, cómo son los cambios de las variables macroscópicas, ¿sí? Que van a definir mi sistema. Así como antes, yo les vuelvo a repetir, hablaba de la velocidad de una partícula, la aceleración y la posición de una partícula, cosa que ya no tiene sentido cuando tengo 10 a la 23 partículas, un número extremadamente grande. Uno habla de estudiar variables macroscópicas que definen el estado termodinámico, se va a decir, definen el estado de mi sistema como un todo. Ya no voy a hablar de cosas individuales, sino del sistema como un todo. Entonces, la termodinámica estudia las transferencias, los procesos de transferencia de energía de mi sistema con su entorno, y cómo esa transferencia modifica justamente estas variables macroscópicas. Así como antes yo agarraba una partícula y le transfería energía porque esa es una colisión, entonces veía cómo cambiaba la velocidad final, o cómo cambiaba la energía potencial de esa partícula, o de un resorte cuando yo le transfería energía porque lo comprimía, hacía un trabajo. Ahora lo que va a ocurrir en termodinámica es que yo le transferí energía a mi sistema, que ya lo vamos a ir viendo de a poquito, que son estos sistemas. Yo transfiero energía o extraigo energía, y cómo cambia, en vez de ser la velocidad, cómo cambian, no sé, las variables macroscópicas. ¿Qué son? Voy allá al grano: presión, volumen y temperatura. Estas tres cantidades, presión, volumen y temperatura, son cantidades que se pueden medir, ¿sí? Y que definen el estado macroscópico de mi sistema. O van a definir por lo menos, el estado macroscópico de mi sistema. Son variables que se llaman intensivas, porque son variables que no dependen de la cantidad de materia, de volumen de mi sistema, justamente. De volumen, no, perdón, de la cantidad de partículas de mi sistema. ¿Sí? Por ejemplo, la masa de un sistema es una cantidad extensiva. Si yo agarro un número determinado de partículas, tengo una cierta masa. Si agrego más partículas, tengo más masa. ¿Sí? Por el contrario, yo puedo tener cierta cantidad de masa, ¿sí? Y la presión, por ejemplo, en un cierto volumen, por ejemplo, que tengo un gas, ¿sí? Va a tener un cierto valor. Ahora vamos a ver qué quiere decir el volumen o qué quiere decir la temperatura, ¿sí? Esa cantidad no va a depender en principio de la cantidad de materia que yo tenga. ¿Sí? Como por ejemplo, también, otra cantidad también que puede ser es la temperatura o la densidad de masa, justamente. Bueno, pero en definitiva,
lo que yo entonces les vengo diciendo es que voy a estudiar los procesos, la termodinámica va a estudiar los procesos de transferencia de energía, básicamente, y cómo esa transferencia de energía entre mi sistema y su entorno modifican estas cantidades, estas variables macroscópicas que definen, o sea, presión, volumen y temperatura, que definen el estado de mi sistema. Sí, son muchas palabras de estado termodinámico se habla. Sí, pero definen el estado de mi sistema. Yo con esto voy a determinar cómo está mi sistema. Sabiendo la presión, volumen y temperatura, y sabiendo qué tipo de sistema es, puedo determinar las condiciones. Justamente uno lo que trata de hacer es estudiar cuáles son las propiedades del sistema. Para eso tengo que determinar en qué estado está. Y estas tres cantidades me definen ese estado, o me van a definir ese estado. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de estas cantidades. El volumen en particular, obviamente, es la porción en el espacio tridimensional que ocupa el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si te pongo líquido en un recipiente, ¿sí? Antes quizás había, bueno, no estamos en el vacío, hay aire, ustedes saben muy bien ahora que tengo la presión atmosférica y se debe al aire que nos rodea. ¿Sí? Entonces yo pongo un líquido, ese líquido ocupa lo que se conoce, lo que se dice un volumen en ese espacio, ¿sí? Que antes estaba ocupado por aire, ahora está ocupado por el líquido. ¿Sí? Eso representa el volumen, justamente la expresión física en el espacio tridimensional que ocupa el sistema. Ese es el volumen. La presión, cuando nosotros hablamos de la presión de un fluido, la presión de un gas, microscópicamente se puede entender, se puede realmente interpretar qué quiere decir la presión. Ustedes saben que la presión, la definición de presión es fuerza por unidad de área. ¿Sí? Lo que está acá. Fuerza por unidad de área. Lo que ocurre cuando tengo un recipiente, ¿sí? A nivel microscópico, es que las partículas que están en el recipiente, imaginemos un gas para hacer más sencillo. Las partículas que están en el gas, y cuando llegan van viajando para cualquier lado erráticamente, cuando llegan al borde, donde está el recipiente que las contiene, chocan y rebotan. Vamos a pensar así de una manera muy sencilla. Chocan y rebotan. Cuando chocan y rebotan, ustedes saben muy bien que aparece un impulso, un delta P, porque tenía una cantidad de movimiento inicial hacia cierta dirección. Cuando rebotó fue hacia otra dirección, un delta P. Ese delta P nosotros vimos en su momento, que se conoce como impulso, porque es una transferencia, hay una transferencia de impulso sobre la superficie, justamente, donde está chocando. O sea, que la partícula choque y rebote, se conoce ese delta P como el impulso transferido, y que es igual a la integral de las fuerzas por el tiempo. ¿Sí? O sea que cuando uno hace justamente este impulso, estas partículas que van colisionando con las paredes, lo que hace básicamente es transferir una cierta energía media, una cierta fuerza media sobre la pared. Ese delta P, ese delta impulso, es aplicar una fuerza en un cierto intervalo de tiempo sobre la pared. Si yo aplico esa fuerza promedio me imagino que tengo muchísimas partículas que están colisionando constantemente con las paredes del recipiente, voy a tener en definitiva una fuerza efectiva sobre la pared del recipiente. Esa fuerza por unidad de área es la presión. O sea que la presión es otra cosa que la fuerza por unidad de área que, es aplicada en promedio por todas las partículas que contiene el recipiente. Y la presión es eso, es la fuerza transferida, aplicada a las partículas en promedio, porque son muchísimas partículas, sobre las paredes del recipiente. ¿Sí? Mientras más velocidad, mientras más grande sea el delta P, más grande será la fuerza, con lo cual más grande va a ser la presión. O sea, que mientras más energía cinética tengan las partículas que tengo dentro del recipiente, va a haber una presión más grande, porque la fuerza al chocar, fuerza aplicada sobre el recipiente, al chocar por las partículas va a ser mayor, mientras más velocidad tengan las partículas, o sea, más energía cinética. Bueno, por último, es la temperatura. ¿Sí? Uno habla, seguramente ustedes hablan así o han escuchado hablar así, que uno dice que la temperatura está relacionada con lo que sería el calor, ¿no? Uno dice que hace mucho calor porque hace mucha temperatura. Y si hace poco calor es que hace poca temperatura. ¿Sí?
que es un concepto erróneo, que es un concepto, digamos, cotidiano, una manera cotidiana de hablar, pero que es erróneo. En física la temperatura es distinto a lo que es el calor. Y ya vamos a ver bien qué es. ¿Sí? Porque, por ejemplo, uno cuando tiene la idea de que, o sea, cuando uno va a medir cosas, las maneras de detectar o de medir ciertas cantidades a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces uno se basa en los sentidos, por ejemplo, del tacto para determinar si algo es caliente o frío. ¿Sí? Que no es lo mejor, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito. En ese sentido, definiendo, ya voy a ir a la temperatura. Yo solamente dije que, por el momento, decir que si algo es caliente es porque tiene mayor temperatura es equivocado, no está bien decir eso. Vamos a ver bien cómo es que se define la temperatura. Pero por el momento asumamos que yo puedo decir que un sistema le puedo asignar una cierta temperatura por el momento. Entonces, es una propiedad que está relacionada con el movimiento de la agitación térmica, con el movimiento de las partículas que contiene el sistema. Una vez definido la temperatura de mi sistema, el volumen, que es la porción que ocupa en el espacio tridimensional, y la presión, se dice que un sistema está en equilibrio térmico, pero en equilibrio termodinámico, cuando las tres cantidades, la presión, volumen y temperatura, no cambian en el sistema. En el tiempo, perdón. Sí. Quiere decir que si yo voy y tengo un sistema, tengo un recipiente con un líquido, por ejemplo, le mido la presión, mido el volumen, mido la temperatura, y esas tres cantidades no cambian en el tiempo, entonces se dice que está en estado de equilibrio. Entonces, eso lo voy a representar, mi sistema ya no voy a representarlo por la velocidad o la posición de las partículas, lo voy a representar por un punto en el espacio que se dice el espacio de fase, el espacio de PBT, ¿sí? Por un punto acá, por ejemplo, en este punto de espacio tridimensional, de estas tres cantidades, este punto rojo que está acá abajo me dice que mi sistema se encuentra ahí, con cierto volumen, con cierta presión y con cierta temperatura. Si está en estado de equilibrio, el sistema siempre se va a encontrar ahí, no va a cambiar nunca. Pero si yo transfiero energía, por ejemplo, o extraigo energía a mi sistema, lo que va a ocurrir es que va a cambiar su estado. Por ejemplo, yo le puedo transferir energía, eso lo vamos a ver, y puede aumentar la temperatura, por ejemplo. ¿Sí? O puede aumentar el volumen. ¿Sí? O puedo agarrar un gas y lo puedo comprimir. ¿Sí? Entonces disminuye el volumen y por ahí aumenta la temperatura y aumenta también la presión, o sea, cambian sus variables, hasta que llega a otro estado. O sea, por ejemplo, caliento, entrego energía a mi sistema y aumenta, supónganse, aumenta la temperatura. O sea, esto que está acá, lo que está en amarillo, es cuando está en estado de equilibrio. Si no pasa esto, significa que cambia. Por ejemplo, se puede ver a que yo tengo mi sistema, tengo agua en un recipiente y la caliento. Le entrego energía. Transfiero energía, entonces aumentan. Ustedes ponen la pava en la hornalla, ¿sí? Lo calientan. Entonces el agua que estaba a 10 grados, pasa a estar a 80 después de un cierto tiempo, para el mate. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasó eso porque yo le transferí energía. ¿Cuál es la energía? La energía se la dio la llama de gas. ¿Sí? Le transferí energía, aumentó la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo represento yo eso físicamente, ese cambio? Lo represento por esta línea que está acá negra, que antes estaba acá, y yo le fui transfiriendo energía, por ejemplo, fui calentando el agua, y se fue moviendo, fue cambiando, la temperatura fue aumentando. Pónganse, esto es una cosa imaginaria, esta línea es una cosa representativa, nomás como que representa este cambio. Pero imagínense algo así, el agua yo caliento, transfiero energía, entonces va a ir aumentando la temperatura hasta cierto punto final. Y cuando llego ahí lo dejo. Entonces, está bien, si yo lo dejo mucho más tiempo, lo dejo el agua ahí, arriba de la mesada, en la pava, el agua, ustedes saben muy bien, se va a enfriar. Lo que uno dice que se enfría, quiere decir que la temperatura del agua va a disminuir. ¿Sí? Eso se debe a que el sistema agua, esa agua va a transferir energía
desde el agua misma hacia su entorno, que es el exterior. Entonces va a bajar la temperatura, va a perder energía y va a mover. Este recorrido, que yo dibujé acá, por ejemplo, el negro, se llama proceso termodinámico. ¿Sí? Donde el sistema evoluciona desde un punto inicial, por ejemplo, este que está acá, que es cualquiera, con cualquier volumen, con cualquier cosa, hacia otro. Cuando yo lo defino, para dibujarlo, significa que yo pude determinar en todo instante cuál era la presión, volumen y temperatura. Si es una sucesión de estados cuasi estáticos, no importa. Pero uno puede ir haciendo evolucionar el sistema y cambiarle su estado termodinámico de a poquito, o sea, lo caliento poquito, lo caliento lentamente y defino y mido presión, volumen y temperatura, entonces puedo ir definiendo el estado de mi sistema. Esta es la evolución, esto es un proceso termodinámico. ¿Sí? Cuando llega acá, imagínense que llego ahí y no cambia, por alguna razón que yo acomodo el sistema de manera tal que no cambia nada, llegué a otro estado de equilibrio, por ejemplo. ¿Sí? Estos procesos termodinámicos pueden tener cualquier forma, al principio. ¿Sí? Uno puede venir de acá, subir, por ejemplo, manteniendo el volumen, la presión constante y subir verticalmente y aumentar la temperatura. O pueden ir horizontalmente. ¿Sí? O pueden ir y después volver al mismo punto inicial. Eso se llama, vamos a ver más adelante, se llama ciclo termodinámico, porque inicia en un punto, le hacemos cosas al sistema, lo calentamos, lo enfriamos, transferimos energía, le hacemos trabajo, lo comprimimos, todas las cosas que ustedes se imaginan, y después de alguna manera nos arreglamos para que vuelva al mismo punto. Y eso es un ciclo. Si es un punto que no vuelve al mismo punto, si es una trayectoria en este espacio que no vuelve al mismo punto, se dice un proceso termodinámico. Cómo cambia estas cantidades que define mi sistema, el estado termodinámico de mi sistema, cómo cambian en función, digamos, de lo que yo le transfiera o le extraiga energía al sistema. ¿Bien? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a hablar de transferencia de energía. Y primero vamos a empezar con la ley cero de la termodinámica y la definición de temperatura. Sí, porque la termodinámica, así como las leyes, la mecánica de Newton, está basado en leyes. Hay principios que uno tiene que asumir, que no se deducen de nada, sino que son leyes. O sea, yo impongo ciertas leyes y a partir de esas leyes yo puedo deducir todas las propiedades del sistema, las teorías. ¿Sí? Porque voy a predecir qué le va a ocurrir a mi sistema basado en estas tres leyes. La primera ley de la termodinámica establece lo siguiente. Imaginemos, primero tenemos que hacer una definición, y imaginemos que tenemos un sistema A y B, cualquiera. Puede ser un gas, un líquido, dos líquidos, dos gases, en un recipiente. Vamos a definir una pared adiabática. Porque yo para definir un sistema tengo que definir que, no sé, tengo un sistema significa que tengo un borde. Si no defino un borde para mi sistema, no puedo decir cuál es mi sistema, estudio lo que yo estoy analizando. Tengo que definir que tiene una contorno, una frontera que define mi sistema. Y si tengo dos sistemas y los pongo en contacto, va a haber una pared en el medio, va a haber algo que los divide, ¿sí? que permite, que hace que no se mezclen los sistemas. Esa pared puede ser, por ejemplo, una pared diabática. ¿Está ahí? En gris. ¿Qué quiere decir? Que yo los pongo, tengo dos sistemas A y B, los separo. Esto es una cosa gráfica, ¿no? No es una pared real de cemento. Y ahora vamos a ver un ejemplo, pero como una cosa, una división que yo hago de mi sistema A y B, que cuando es adiabática esa pared, quiere decir que no se transfiere ni energía ni materia. Porque están aislados, completamente aislados. ¿Cómo es aislado? Aislado significa que yo le puse una pared adiabática, se llama así. ¿Sí? No se transfiere ni partículas de un lado al otro, ni tampoco se transfiere energía, nada. Por otro lado, cuando yo quiero que se transfiera energía, el nombre que se le pone a esa pared se llama diatérmica, porque los pongo en contacto, ¿sí? Y se puede transferir energía, pero no se transfiere materia. ¿Cuál sería un ejemplo concreto de esto que estoy hablando yo de paredes, ¿no? Imaginemos que yo tengo agua en la pava a 80 grados y ustedes lo dejan en la pava. La pava así, fuera de la mesada, lo dejan ahí. Entonces, la temperatura de ese, vamos a llamarlo el sistema A, que es el agua dentro de la pava, supongamos 80 grados. El ambiente está como ahora, no sé, a 10.
supónganse, no sé qué temperatura será ahora, pero imaginemos 10. ¿Sí? Ahora bien, yo dejo la pava ahí y lo que va a ocurrir es que va a haber transferencia de energía desde la pava que está caliente, el agua de la pava que está caliente, hacia el entorno. ¿Sí? Porque ustedes van a detectar después de una cierta cantidad de minutos que el agua, la temperatura del agua al tacto, que está mal, pero si ustedes miran con un termómetro, que ahora también vamos a definir qué es un termómetro, pueden determinar que el agua es menor, más baja, entonces hubo transferencia de energía. ¿Sí? Pero no hubo transferencia de materia, el agua quedó adentro del recipiente. En ese caso, la pared que contiene el agua, que es, por ejemplo, la pava de metal, es una pared diatérmica, porque permite la transferencia de energía desde el agua a 80 grados al entorno. Hubo transferencia de energía, pero no hay transferencia de materia. El agua está en su lugar. Una pared diabática sería, por ejemplo, el termo. Ustedes agarran el agua a 80 grados, lo ponen en el termo, cierran la tapa y el agua se va a mantener aproximadamente a 80 grados por mucho tiempo. Ahí no hay transferencia ni de materia porque el agua está contenida en el recipiente, ni tampoco de energía. No hay transferencia de energía. No entra ni sale. El agua se mantiene a 80. ¿Sí? Entonces, veamos lo que pasa. Imaginemos un sistema 1 y 2, que va a estar, voy a poner juntos, como si fuera dos sistemas adentro de un termo gigante, que es la pared diabática que está acá en verde. ¿Sí? Los voy a poner en contacto con una pared térmica. Voy a hacer eso. ¿Sí? Cada uno de estos sistemas yo le voy a asignar ciertas variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura. Yo estoy ahora en particular interesado en definir lo que es la temperatura. Entonces voy a asumir que tengo temperatura 1 para un sistema y temperatura 2 para otro sistema. Bien. ¿Qué pasa si yo pongo en contacto un sistema que tiene una cierta temperatura dada, y otro sistema a una temperatura T2? A ver a ustedes qué se les ocurre que puede pasar después de un tiempo. Un sistema... Tanto el sistema 1 y el sistema 2 se van a calentar de la misma forma. A ver, suponete que yo pongo Van a llegar acá... a una sola temperatura. Si yo pongo una temperatura... Vamos a hacerlo en caso extremo. Imaginemos que yo pongo hielo. ¿Sí? Hielo. Y lo mezclo con... O sea, lo pongo... Vamos a hacerlo para hacerlo más ideal. Igual que acá, voy a decir que meto hielo, ahí está. En un balde pongo agua a 80 grados. Un balde. Imaginemos que el balde lo voy a encerrar en un termo gigante, pero para que no haya contacto con nada, como que es únicamente el balde con agua caliente, y adentro del balde tiro una bolsa de plástico con hielo. La bolsa es para que no se mezcle el hielo con el agua, literalmente, sino que transfiera poco de esa transferencia de energía, pero que no se transfiere materia. O puede ser un recipiente de metal también, pero no importa, necesitamos una bolsa. Entonces tengo el hielo y el agua caliente. ¿A ustedes qué les parece que puede pasar después de un tiempo? Que van a tratar de llegar al equilibrio. Van a tratar de llegar al equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que llegue al equilibrio? Van a buscar tener el mismo volumen, la misma temperatura y la misma presión. Bien, vamos a ver qué va a pasar eso exactamente. ¿Sí? Pero ustedes se pueden imaginar que lo que va a pasar es que si yo, por ejemplo, pongo agua caliente, vamos a suponer a 80 grados, y pongo hielo, todavía ustedes dicen 80 grados, ustedes por ahí no tienen la idea tan precisa, sino que tienen una idea más coloquial de qué es los grados, ¿no? Que lo mide con algo. Pero imaginemos que está agua a cierta temperatura y hielo a otra temperatura que ustedes saben que es menor. Por lo menos hasta ahora saben que es menor. Y al cabo de un cierto tiempo, si pongo mucha agua, lo que ustedes van a notar es que el hielo por ahí se derritió un poco, ¿no? Ahí Patricio escribió, se derretirá el hielo hasta que se igualen las temperaturas. Claro, eso va a pasar, exactamente, ¿sí? O sea, lo que va a pasar es que el hielo se va a derretir y se va a transformar, ustedes van a ver, se va a transformar en agua. ¿Sí?
Y quizás el agua que estaba a 80, y se va, ustedes van a decir, y se va a enfriar un poco el agua. No va a quedar a 80, va a quedar un poco más fría. ¿Por qué? Porque lo mezclé con hielo, básicamente. Por más que no se mezclaron literalmente con el agua del hielo y el agua del agua líquida. Pero no importa, está ahí. Entonces yo diría que el hielo se calentó un poco porque pasó ahora a ser agua y quizás está un poco caliente, tiene mayor temperatura, y el agua se enfrió. Esa es la idea que uno puede llegar a tener, ¿sí? Como que se va a estabilizar el sistema después de mucho tiempo y vamos a tener, digamos, algo que te parezca más como equilibrado entre sí. Eso es lo que se conoce más precisamente a que alcance un equilibrio térmico. ¿Sí? Va a haber transferencia de energía y va a haber una temperatura intermedia, eso es lo que va a ocurrir. O sea, luego de un cierto tiempo el sistema va a alcanzar un equilibrio térmico. Si está aislado, ¿sí? ¿Y qué significa que haya un equilibrio térmico? Significa que para todo ese sistema que está encerrado, agua y hielo, por ejemplo, si está realmente encerrado, una vez que yo deje pasar mucho tiempo, va a alcanzar el equilibrio térmico, significa que va a estar definido por una única temperatura. No puede haber temperatura del agua y temperatura del hielo. Después de mucho tiempo, el hielo se va a transformar en agua, el agua va a bajar la temperatura y todo va a ser hielo y agua, perdón, líquida a cierta temperatura, por ejemplo. Eso en realidad depende de cuánta masa tenga, pero imaginemos que tenemos mucha agua líquida. Entonces después va a ser agua, toda agua líquida, a una cierta temperatura. ¿Cuál va a ser la temperatura común? Una temperatura que está en el medio. No es ni la del agua, no es ni la del hielo, está en el medio. Temperatura entonces va a ser una variable, es una variable de estado que define el estado térmico de un cuerpo. ¿Sí? Bueno, y nada, a comentario nomás que en un gas está asociado a la energía cinética del promedio de las moléculas. ¿Sí? Mientras más temperatura tengan, tengo más agitación térmica, más movimiento de las moléculas dentro de un gas o de un líquido. ¿Sí? Y vamos a ver, también eso voy a volver bastantes veces por la clase, que calor, no, a las cosas no tienen calor. Cuando uno dice tengo mucho calor, ¿sí? Eso está mal, está bien decirlo, digamos coloquialmente, físicamente está mal, porque el calor no es algo que uno tenga. ¿Sí? El calor es un proceso de transferencia de energía. Ustedes conocen otro proceso de transferencia de energía hasta ahora, aunque quizás no lo conocen como lo estoy diciendo yo ahora, que es el trabajo. Cuando ustedes empujan un auto, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes empujan un auto, o una bicicleta, alguien que va en una bicicleta, ustedes empujan a esa persona, una bicicleta, imagínense que la bicicleta está parada, la persona está quieta en una bicicleta. La energía cinética vale, respecto del piso, cero. Vienen ustedes y empujan a la persona, y la van empujando. Entonces, esa persona de repente tiene energía cinética. ¿Y de dónde sale esa energía? Usted dice, y se la di yo. Se te cortó el micrófono, Diego, profe. silenciaste el micrófono, no sé muy bien cómo. Hola, hola. ¿Anda ahí? Ahora Se sí. escucha. Ahí está. Sí. No, de No, nuevo. otra vez se volvió a cortar. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. No, ahí no, otra vez está silenciado.
Hola, hola. Hola, 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 hola. Y cuando lo bajo, ahí está. ¿Se anda ahí? Por ahora sí se escucha. Bueno, Sí se escucha. sigamos. Me avisan si no se escucha. Bueno, entonces, estaba en que el calor, vamos a ver que es un proceso de transferencia de energía. No me acuerdo en qué me había quedado. Pero bueno. Entonces, temperatura es una variable que define mi estado termodinámico, mi sistema, térmico de mi sistema, y calor es un proceso de transferencia de energía. Las cosas no tienen calor, sino que, ya se me acordé. Estábamos definiendo, les estaba contando que era, ustedes conocían un proceso de transferencia que es el trabajo. O sea, a la bicicleta ustedes le hacen un trabajo. Ustedes saben que el teorema del trabajo de energía cinética, el trabajo de todas las fuerzas es la variación de energía cinética. Ustedes explican ahí, yo entendí, yo hago trabajo, entonces agarra energía cinética, suma energía cinética a la bicicleta. Lo que están haciendo ustedes ahí, están transfiriendo energía desde ustedes hacia el sistema, a la bicicleta. Ese es un proceso de transferencia, un proceso de transferencia mecánico. Porque ustedes aplican una fuerza, realizan un trabajo y se transfiere energía a la bicicleta, al sistema. Bueno, existe otro, vamos a ver hoy, otro proceso de transferencia que es el calor. El calor es un proceso no mecánico. No lo pueden entender como el trabajo integral de una fuerza. ¿Sí? Es otro tipo de trabajo, o otro tipo de transferencia de energía. Pero cumple la misma función. Transfiere, o saca, transfiere, hay una transferencia, o no, de energía al sistema. Se volvió a cortar.